Buenas tardes, les agradezco a todos la presencia. Quiero agradecer a los expositores una vez más por estar acá. Me lo vivimos molestando con el tema BIN y queriendo difundir esta herramienta. Voy a ser breve. Para los que no me conocen, soy Jorge Pasos, director ejecutivo de la Cámara de la Construcción. Este tema fue incorporado por la Cámara el año pasado y logramos, después de una reunión, contar con el apoyo y transitar juntos este camino de CND, o sea que siempre que puedo lo agradezco, y con el apoyo de la academia, las universidades, la Universidad de la República, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad de Montevideo, ORT y UDE, que fueron las primeras que aceptaron meternos en este camino, que también vivimos agradeciéndole porque creo que no solo demostraron el interés, sino que han hecho cosas de mayo a la fecha. A las empresas que venden software asociados a esta herramienta BIM, que las hemos molestado reiteradas oportunidades y siempre han estado al lado nuestro para poder difundir esto. Y a las empresas consultoras o técnicos independientes que también han tomado el desafío de empezar a difundir BIM y han hecho a lo largo de lo que va del año muchos eventos y hemos podido participar y impulsar. Dicho esto, quiero hacer una breve reseña de que la Cámara pertenece a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, que es ni más ni menos que la asociación de todas las cámaras empresariales de construcción de México hasta el sur de América del Sur, o sea, todas las 18 cámaras participamos de ese evento, nos reunimos 2 veces al año para tratar distintos temas. Uno de los temas es BIM. Esa red de cámaras tiene en toda América Latina los que se llamaron BIM Forum. Hoy la Cámara de la Construcción tiene el vínculo con los BIM Forum del resto de los países. Los que están más avanzados son Chile, Brasil, lanzó Costa Rica hace días, Panamá está en formación, Perú está en formación, y Uruguay está en formación conjuntamente con CND. A diferencia de lo que podrán ver en otras páginas, cada BIM Forum tiene su formato. En el Uruguay, el formato que nosotros consideramos es el que se le dio el primer día a esto, que quiere decir que tiene que ser abierto, que puede participar todo el mundo, y lo que más importante, no tiene fines de lucro, y segundo, creo que todos los que estemos en ese BIM Forum tenemos algo para aportar desde su lugar y hacia dónde se dedica su desarrollo empresarial, técnico, gremial, sindical o como quieran llamarlo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en Chile, por ejemplo, es una sociedad en la cual tiene una membresía y funciona de una manera. En Costa Rica es igual que acá, es una asociación de un grupo de entidades que va a apoyar BIM y va a empujar BIM. Y porque nosotros pertenecemos a esa red en la cual nos reunimos en forma virtual una vez al mes, en la cual hay un montón de información, en el cual la Cámara hoy es la que la maneja, hoy tenemos el privilegio nosotros de tenerla, y lo que estamos ofreciendo a través de esto es que todo el mundo pueda acceder a esa información. O sea, el peor negocio para nuestras empresas es que no tengamos ni profesionales, ni estudios, ni asesores, ni que el sector público no entienda hacia dónde va esto. Porque en algún momento va a llegar, el sector privado está empujando a nivel de proyectos que esto tiene que ser así. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer el planteo a CND, CND aceptó y nos está acompañando, y las universidades que nombré también aceptaron y nos van a acompañar en este desafío de armar el BIM Forum, y todos aquellos que quieran participar van a ser todos bienvenidos, todos van a tener un rol y van a tener para aportar. Dicho esto, nosotros teníamos una presentación en la cual tenemos una visión y todas esas cosas que hay que tener, que son fantásticas, pero lo más importante y lo que quiero rescatar es que es abierto y el que quiera estar, va a estar y va a poder aportar lo que le parezca que tiene que aportar. Obviamente que el camino ya está marcado, el camino se marcó en abril, creo que fue mayo, cuando se hizo el evento de la Intendencia. La idea es que eso no pare, la idea es que cada vez se sumen más, que los públicos entiendan que pueden exigir y pueden pedir esto, porque esto es una herramienta que mejora la productividad de las obras, y una cosa que no es menor, que en el Uruguay se está dando,
al cambiar la modalidad de contratos, va a poder permitir gerenciar mucho más eficiente los activos que se generan. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno tiene un contrato por 20 años y tiene que manejar un activo de 100 millones de dólares, no es lo mismo tener todo desde el comienzo en BIM y teniendo claro cómo funciona, a empezar después que ya hiciste las 80 escuelas y tenés que empezar a mandarlas en BIM y ver cómo... Bueno, la idea nuestra es anticiparnos a todo eso y por eso les agradezco y creo que a nivel de profesionales Uruguay está muy bien. Hoy lo hablaba, la sorpresa más grande que me llevé yo fue que en la Intendencia esperaba 30 personas y había más de 400, por lo cual Uruguay puede dar respuesta hoy a esto. Tiene técnicos calificados que trabajan para el exterior, que nos dimos cuenta ese día. Obviamente no tenía el desconocimiento total, ¿no? Digo, pero bueno, yo creo que los voy a invitar a que sean parte de esto, creo que esto es importante. El rol nuestro va a ser que esto no frene. Y la Cámara, cuando se propone un tipo de cuestiones de estas, les puedo asegurar que no va a frenar. Lo vamos a hacer con gente de Uruguay, tenemos la chance de hacerlo con gente de afuera, apostamos a nosotros porque tenemos un potencial muy grande. Y bueno, lo van a ver en las exposiciones tanto de ellos como de las empresas que ya están trabajando en el segundo bloque. Y no les robo más tiempo, les quiero agradecer y les voy a dejar con la gente que sabe del tema más que yo, que simplemente trato de gestionar que esto funcione. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación, por permitirnos ser parte de de esta movida del cambio. O sea, realmente cuando hablamos de BIM, más allá de empresas, estamos hablando de un cambio en la manera de construir, en la manera de gestionar una obra, un proyecto. Realmente obtener proyectos en los que tengamos un beneficio, una rentabilidad mayor, lograr realmente más con los recursos que disponemos. Ese es el objetivo del BIM. Ese es el cambio que todos los que estamos acá involucrados creo que pretendemos, que estamos buscando. BIM es realmente un cambio importante y que va a permitir un cambio importante en la manera de construir y en la manera de generar proyectos. La presentación la voy a enfocar en acercamientos al BIM. Ahí aparece la palabra implementación, pero en realidad voy a plantear acercamientos al BIM. Cómo acercarse al BIM, cómo obtener beneficios a través del BIM, generar nuevas oportunidades y hacer proyectos más rentables. No podemos escapar a iniciar una charla sobre BIM con algunos conceptos que muchos de ustedes ya lo han visto muchas veces, pero bueno, es necesario y no está de más remarcarlo. La definición de BIM, el poder construir con información los edificios o el manejo de la información del edificio. El BIM siempre está asociado a la información, al acceso a la información y a la gestión que hacemos de esa información. Cuando hablamos de BIM, estamos hablando de dos aspectos vinculados al BIM. Por un lado, la metodología. Cuando hablamos de BIM, estamos hablando de una nueva metodología, una nueva manera de hacer proyectos, manera de gestionar proyectos, que se basa en modelos en 3 dimensiones, modelos tridimensionales. Ya dejamos de lado lo que es el trabajo exclusivamente en plano 2D, que permiten la construcción virtual del edificio o infraestructura. Hoy en día se está aplicando lo que es BIM para tanto arquitectura como infraestructura. El poder explorar sus características, el generar ese modelo virtual me permite simular situaciones del edificio a lo largo del tiempo, estudiar su funcionalidad, si es adecuado o no, estudiar sus características económicas. Todo esto previo a lo que es la construcción real. Y por otro lado están las herramientas tecnológicas, que es la otra pata de este gran cambio. En realidad estamos hablando de metodologías, del cómo hacer, pero también de las herramientas que nos permiten todos estos beneficios de construir modelos virtuales de lo que se va a construir. Estas herramientas, en el caso de Autodesk, Revit, que está enfocada exclusivamente en lo que es arquitectura, nos permiten construir ese modelo virtual a una escala accesible, a una escala que nos permita hacer todas esas simulaciones, análisis y evaluaciones del proyecto previo a su construcción. Cuando estamos hablando de BIM, entonces también estamos hablando de modelos inteligentes, modelos que tienen información asociada, base de datos gráficas en 3 dimensiones, siempre esta cuestión de que estamos trabajando en modelos en 3 dimensiones,
que se establece un flujo de información, nos permite, a partir de esa base de datos, interactuar, pedirle información al modelo y entregar la información al modelo en las diferentes etapas de la planificación, el diseño, la ejecución y también la operación, el mantenimiento del edificio. Un poco lo que decía Jorge, esa situación de que se genera un proyecto y ahí nos preocupamos de repente en levantarlo en BIM para poder hacer una gestión. Interesante es que el BIM vaya alimentando esa base de datos en cada una de las etapas desde el inicio. ¿Por qué los modelos son inteligentes? Porque cada componente que está dentro de ese modelo tiene inteligencia o información asociada. Información asociada que puede ser muy variada, desde simplemente que diga el modelo, el material, dónde hago las conexiones, por dónde tengo que ingresar, por dónde tengo que salir a ese equipo, o datos más específicos de un proveedor, datos del fabricante, datos, la web del fabricante, que aparezca información de contacto, el costo, la ficha técnica, el PDF con todo el detalle de cómo tenemos que colocar ese equipamiento. Y como bien decía Jorge, la tendencia global que se está imponiendo desde Europa, Estados Unidos, pero que también está llegando a América, y como bien decía él, Chile es un poco, de alguna manera, el abanderado en nuestro continente de esta transformación, quien tiene más desarrollado, digamos, la hoja de ruta y los tiempos para hacer esa transformación final, digamos, o ese traslado a lo que es la exigencia de BIM a partir del año 2020 en lo que es obra pública, y bueno, y un objetivo más amplio hacia 2025 para lo que es obra pública y privada. Y Uruguay está empezando ese camino. Este año hemos tenido el evento, el primer encuentro, como decía Jorge, en mayo, que nos sorprendió a todos realmente. Por ahí yo no esperaba 30 personas, pero nunca las 400 que hubo, que fue realmente increíble. Encontrarse además gente que nos conocíamos por ahí, del medio, de la arquitectura, pero que no teníamos ni idea que ambos teníamos intereses similares en relación al BIM, lo cual estuvo muy bueno reencontrarse con gente y en el mismo camino. Sin duda este tipo de eventos y este tipo de eventos que buscan reunir digamos, a los involucrados en esta transformación son realmente potenciadores de este cambio. O sea, estas instancias de poder interactuar, más allá de marcas, más allá de intereses personales, en ponerse en el camino del cambio positivo hacia esta nueva tecnología, que es lo que estamos impulsando a través de BIM. Hubo también un evento en la Facultad de Arquitectura que bueno, también esperábamos, por ahí en lo personal yo esperaba un poco más de asistencia, por ahí habíamos quedado de repente impresionados con lo que fue en la Intendencia y cuando vimos ahí la facultad un poquito no. Pero, ¿qué pasa? Ese es el primer evento BIM. Tiene que haber un segundo evento BIM, va a haber un tercer evento BIM y esto es algo que está empezando, que se está moviendo y que se nos vino y que va a seguir así, eso es lo bueno. Vamos a seguir viendo algunos de los beneficios concretos de por qué se impulsa esta tecnología, por qué se habla de que es más eficiente, por qué se habla de beneficios. ¿Qué beneficios concretos podemos obtener? Por un lado, hablamos de modelos únicos de información, un modelo único con información, con datos, que me permite hacer cualquier cambio y poder visualizarlo en el momento y poder generar también lo que son los planos para obra, por ejemplo, al instante. O sea que al trabajar con estos modelos, cualquier actualización del modelo se actualiza también en los planos, se actualiza también en lo que son las tablas de presupuestos, en cualquier documento generado, porque es parte de la misma cosa, son diferentes vistas de la misma cosa. En este caso, por ejemplo, se está agregando una ampliación en un proyecto que, de hecho, después vamos a mencionarlo al final de la presentación, una ampliación de un nuevo local en la azotea, trabajando desde una vista en planta, pero en realidad estamos trabajando en la base de datos, cualquier cambio se actualiza en todo el modelo. No estamos hablando de líneas, sino que estamos hablando de elementos con información. Ese es un elemento muro, que si entramos a las propiedades del muro vamos a ver que tenemos un montón de propiedades, desde la materialidad, el tipo digamos, las dimensiones, la volumetría, el costo, y realmente son infinitas las posibilidades que se pueden agregar con información. Lo mismo con cualquiera de los demás componentes, las puertas podían
podría ingresar una puerta que fuera de la biblioteca del propio Revit o una puerta que me provea el proveedor de puertas local, con lo cual podía tener un montón de información rápidamente accesible. Por otro lado, lo que decíamos, poder incluir los presupuestos en el momento de diseñar. Cualquier diseño que vaya haciendo, cualquier modificación al diseño, puede tener su correlato en los presupuestos. Inmediatamente, sin tener que hacer ningún trabajo extra, simplemente visualizando una tabla como la que tenemos ahí a la derecha, que en este caso muestra lo que son los muros del proyecto este, que es el mismo que recién veíamos en la diapositiva anterior, donde aparece el detalle del costo unitario de muros nuevos, y por otro lado, el costo total en muros. El costo es un dato que tiene el elemento muro, ese elemento inteligente muro, tiene el dato del costo unitario, que se puede actualizar, y eso va a ir actualizando las tablas de presupuesto. Este es el criterio con que trabajamos en BIM. Una gran base de datos gráfica donde el cambio se hace una sola vez, se actualiza en todos los documentos generados, no hay posibilidad de incoherencias, hay lógica completa en el proyecto. Ahí se está actualizando el costo unitario, cada vez que se actualiza, el programa le pregunta si quiere confirmar esta actualización y con lo cual se actualiza todo el costo. Por otro lado, beneficios en la ejecución de obra. El hecho de poder ahorrar tiempos y costos en lo que es la ejecución de obra, porque entre otras cosas podemos detectar los errores antes de llevarlos a obra, el poder ahorrarnos el tiempo de llamado al encargado de la sanitaria para decirle, bueno, tenemos un problema que hay un atravesamiento con la viga, indicanos cuál es la solución que nos planteás. Bueno, todas esas situaciones se podían dar directamente frente a una pantalla donde estuvieran involucrados o estuvieran presentes el técnico sanitario, el técnico encargado de la estructura, y poder evaluar la detección de interferencias, que es lo que estamos viendo, entre los diferentes componentes. Ahí lo que me está mostrando son los errores que el programa tira como interferencias entre componentes constructivos, la sanitaria y la estructura. Le pedimos al programa que nos muestre alguna de esas interferencias y la idea es que en pantalla se resuelva, se rediseñe, se ajuste la ubicación del elemento, y ese ajuste, que se va a resolver frente a la pantalla en 5 segundos, va a permitir que esa solución no llegue a obra porque se actualizaron los planos, porque el presupuesto se actualizó, porque los costos ahora son más exactos con esa modificación. Y ahora al tirar de nuevo el análisis vemos que los 6 errores se redujeron. O siguiendo en la instancia de ejecución de la obra, poder tener el beneficio a partir de la vinculación de lo que es el modelo, ese modelo virtual, con una planificación de obra y hacer el seguimiento de avance de obra. Esto lo que estamos viendo es el mismo proyecto, es el proyecto de un edificio anexo que recicló la Dirección Nacional de Arquitectura, en donde se le asoció una carta Gantt al modelo, donde tenemos desarrolladas o descriptas las tareas del proyecto, la fecha de inicio, de terminación. Le podemos incluir también lo que es el costo de mano de obra, el costo de maquinaria, el costo de ejecución de ese proyecto y poder tener un control del avance de obra día a día asociado al modelo. Ahora lo que vamos a ver es la simulación, donde se va a ir visualizando, bueno, acá aparece la descripción del día a día, de semana a semana, el costo asociado a ese avance de obra, poder en cualquier instancia paralizar esta simulación, evaluar cómo estamos en lo planificado y su relación con lo real, y bueno, tomar decisiones en cuanto a mejorar la evolución del proyecto, o de la ejecución en sí. Y finalmente, algunos de los beneficios que podíamos plantear para lo que es la gestión, la operación, el mantenimiento del edificio. Por ejemplo, establecer análisis de los locales en cuanto a calefacción o en cuanto a iluminación de cada local a partir de, por ejemplo, un cambio de funcionalidad en un local. En una reforma establecemos diferentes funciones o nuevas funciones a los locales y podemos rápidamente con el programa evaluar
hacer un análisis de iluminación donde me indique los niveles de luxes de cada superficie y evaluar si estamos bien en las condiciones de iluminación natural o obliga a un reforzamiento o a un agregado de iluminación artificial. Algunos de los beneficios, por empezar a hablar de por qué hay tanta motivación por el cambio hacia BIM. Tenemos el control de un montón de factores a una escala muy abarcable que nos permite también ser mejor en lo que generamos, tener un producto de mejor calidad. Y ahora vamos a hablar de estos acercamientos a lo que es el BIM, el cómo me acerco, cómo me puedo acercar al BIM a través de la implementación del BIM. Hablar primero de que el BIM que necesito va a estar en función de las necesidades que tengo. O sea, como dice ahí implementar BIM para implementar BIM no hay una sola fórmula, no hay un solo talle, no hay una sola receta, sino que depende de cada organización, de cada empresa, de cada estudio, cada constructora, cada inmobiliaria, cada organismo que quiera subirse o encaminarse a esta transformación al BIM, va a tener que tener su receta propia y su escala propia. Y eso también es algo interesante. Yo a veces en la presentación muestro estas dos imágenes y hago una breve encuesta, que no la vamos a hacer ahora, pero les pregunto, de estas dos imágenes, ¿cuál les parece que es BIM? Y todo venía antecedido de lo que es el BIM con la información, asociar la información. Entonces, la mayoría de la gente por ahí me dice, la imagen de la derecha es BIM. ¿Por qué? Porque tiene más información, tiene más definición de cosas, tiene más datos. Y yo le digo, no, en realidad los dos son BIM. Los dos son BIM, los dos tienen información. La diferencia está en ¿para qué necesito el BIM? Y ahí es la instancia que tenemos que evaluar. Es, bueno, aquel modelo BIM me da un cierto grado de información que por ahí para la necesidad que yo tengo es lo que necesito. Lo vamos a ver ahora con un caso concreto. Este de la derecha también es BIM, está más desarrollado, nada más. Pero los dos son BIM, los dos tienen información y los dos pueden ser el BIM necesario para cada caso. Lo que vemos abajo, que son los LOD, son los niveles de desarrollo de los modelos BIM, y se aplican en casos como este. La necesidad por ahí podría ser tener en un modelo un control de lo que es el mantenimiento, en el caso concreto de lo que son los extintores. O sea, tener un control de la operación del edificio, poder evaluar la cantidad de extintores que tengo, poder evaluar cuándo los tengo que sustituir. Entonces estaba la situación de decir, bueno, busco por internet un extintor como el de la izquierda, con un montón de detalle geométrico, digamos, con un montón de definiciones geométricas, formales, o el de la derecha, que es simplemente un cilindro básico, que rápidamente se puede generar. Y la realidad que en este caso concreto el que servía era el modelo de la derecha, el modelo desarrollado con un LOD 100. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba era los datos que tenía asociado ese cilindro, que en realidad es un modelo BIM, un modelo con información básico, pero que me da un montón de información. Los datos del proveedor, los datos del costo de ese extintor, los datos de la marca, los datos del modelo, los datos técnicos de, por ejemplo, la vida útil que tenía ese extintor. Toda esa información estaba asociada a un simple cilindro y era lo que necesitaba para ese modelo. Entonces, no necesariamente tengo que preocuparme, hablando de BIM, en obtener una forma perfecta porque no necesariamente eso es lo que necesito. O sea que el BIM no es algo inabarcable, no es algo lejano e inaccesible, sino que es algo que es adaptable. Esa es una característica que tiene el BIM, que hay un BIM para cada necesidad, podría decirse. Entonces ahora brevemente vamos a hablar de algunos casos de cómo podríamos implementar BIM en casos concretos, o cómo se ha implementado de alguna manera, o cómo se ha acercado al BIM casos concretos. En este caso, poder ganar nuevos clientes mediante BIM. Esto que estamos viendo es una empresa argentina, una empresa de construcción en seco, tabiquería, de entrepisos, cielo raso, revestimiento, etcétera, que dentro de su web, donde aparecen un montón de informaciones, tenemos también la posibilidad de descargar componentes BIM. ¿Qué valor agregado le da a la empresa ese agregado de elementos BIM? El poder promover sus productos, el poder tener presencia de la marca en lo que son los proyectos que se van a venir cada vez más en los próximos años, el poder asociar también la marca a la innovación, al paso hacia adelante. Entonces en esta web podemos ingresar a un link directamente donde
El tema es BIM, habla de llegó BIM a Node, donde podemos, entre otras cosas, bajar lo que son los modelos BIM. Y de alguna manera le estamos brindando un nuevo servicio, un servicio de mayor calidad al cliente como proveedores, al cliente, al arquitecto, al diseñador, a la constructora, porque a través de esta familia que yo la puedo descargar en mi programa y modelar con ella, voy a poder hacer, entre otras cosas, presupuestos mucho más rápido, voy a tener un montón de datos asociados. Por un lado eso, la web del proveedor desde donde podemos descargar modelos. Y por otro lado, bibliotecas que hay en Internet, por ejemplo BIM Object, donde se cierra de alguna manera el círculo. Porque acá tenemos la posibilidad de acceder de repente a un montón a una cantidad mayor de potenciales clientes, pero ¿a qué accedemos de estas bibliotecas BIM? A el modelo, a información de la empresa, información de ese equipo, a enlaces, a la página web, y cerramos el círculo de donde podemos también acceder a información, y es un vínculo que estamos estableciendo con potenciales clientes. Esto está empezando a pasar en Uruguay y esperemos que cada vez pase más. Esto es la página de un proveedor uruguayo donde ya tiene establecido un link asociado a lo que es BIM, desde donde se pueden bajar componentes BIM, donde habla de los beneficios, el poder acelerar el proceso de planeación, mejorar la calidad de datos y la coordinación, facilitar el manejo de proyectos complejos, incluir los presupuestos, bueno, etcétera, donde podemos bajar los tipos, bueno, de piso, de cubierta, impermeabilizaciones, incluso hasta tienen previsto un video que explica cómo podemos incorporar estos modelos y qué beneficios podemos obtener. O sea, hay una preocupación digamos, al cliente accederle un montón de información para poder mejorar su proyecto. Y por otro lado, eso sería una escala de proveedor. ¿Cómo me puedo acercar? ¿Cómo me puedo empezar a meter y qué beneficios puedo obtener del mundo BIM? Y por otro lado, digamos, un ejemplo de una aplicación de lo que es el BIM, ya a una escala mayor, donde las necesidades seguramente son mayores, donde las necesidades hablan de generar un proyecto más rentable, más eficiente, que es el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de la DNA, donde están empezando a desarrollar este camino, donde ya vienen hace más de un año impulsando este cambio hacia el BIM, donde han desarrollado diferentes proyectos piloto. Este fue el primero, que son todos los videos que vimos son de este proyecto, el proyecto del edificio anexo, una guardería que ahora se transformó en oficinas y se está utilizando para funcionamiento del propio ministerio, desarrollado en 4 niveles, que tenía como muchas particularidades, era un reciclaje, lo cual obligaba a modelar todo el edificio de cero, muchas veces sin la información necesaria. No existían planos originales, lógicamente, en CAD, sí existían planos escaneados, pero había lo que pasa siempre en el CAD, algunas incoherencias entre un documento y otro. Bueno, todo eso tuvo que ir alimentando ese modelo único BIM, que es lo que estamos viendo ahí en ese video, donde se le fueron incorporando todas las informaciones específicas del proyecto. Una de las características que tenía este proyecto era aquel muro que se ve allá, que da hacia el puerto, que tenía un valor patrimonial. Era un muro que formaba parte de una construcción colonial jesuítica, entonces tenía que tener un tratamiento específico y especial. Bueno, en el proceso del proyecto piloto ellos definieron que tenemos que agregarle algo de información asociada a ese tema. Entonces, incorporaron la información, bueno, primero la descripción, el comentario de que era un muro de valor patrimonial, bueno, el origen, y también agregaron información del tratamiento posible que había que tener si de aquí en más hubiera reformas sobre ese muro. Y es así como trabajamos en BIM. Modelos con información que le podemos incorporar al modelo es infinita realmente, ahí es donde viene el para qué necesito el modelo BIM, y ahí definimos, necesito el modelo BIM para esto, le agrego la información definida que yo quiero, y el nivel de detalle que queremos y demás. Después siguieron desarrollando proyectos piloto. Este es dentro de lo que es el edificio principal del ministerio, el piso 6º, donde
dieron un paso más en el desarrollo del proyecto. Al haber avanzado en el conocimiento de la herramienta, al haber avanzado en el manejo de la metodología, dieron un paso más en cuanto a que diseñaron también el mobiliario. El mobiliario quedó incluido dentro de este proyecto. Todo lo que están viendo de diseño fue generado en el Revit en la misma instancia del proyecto piloto. Esas son las oficinas que fueron inauguradas hace unas pocas semanas. Todos esos muebles fueron generados en el mismo proceso. Y cosas interesantes, ver cómo los resultados que obtenemos en este segundo proyecto piloto registra tiempos mejores que el primer proyecto piloto. El ver cómo a través del uso de la herramienta, de la metodología, el aprovechamiento de muros ya generados, de las familias ya generadas, todos esos insumos permiten esto, el trabajar de una manera más eficiente, el dar un salto en cuanto a lo que es la rentabilidad del proyecto. Siguen trabajando en la DNA con estos proyectos piloto, ahora están en lo que es puestos de trabajo para instalaciones, más de 75 puestos de trabajo de ese mismo piso 6, y seguir avanzando. Y esto fue una de las cosas que se plantearon en ese piso 6, que era ver un poco la interacción entre el Revit y otros productos, por ejemplo, de análisis de iluminación. En este caso se plantearon hacer análisis de iluminación específico con un programa que se llama Dialux, que es un programa que se utiliza mucho para lo que es análisis específico de iluminación, incluyendo lo que son las lámparas LED y demás. Entonces pudieron evaluar esa interconexión, no tuvieron ningún problema, exportaron el modelo como IFC, lo abrieron en Dialux, funcionó bárbaro, pudieron hacer sus análisis de iluminación. Y esto es un poco lo que busca el BIM, esa posibilidad de interacción, esa posibilidad de interactuar, de poder generar flujos de trabajo. Y finalizando, le hago simplemente un comentario hacia dónde va el BIM. Un siguiente paso que le podemos plantear como avance hacia el BIM. Hoy en día tenemos esta posibilidad que por ahí la pueden, si visitan después el stand de Autodesk, pueden probar esta nueva tecnología que es la realidad virtual, el transformar ese modelo BIM con toda esa información en una experiencia inmersiva. Es decir, que podamos realmente estar en ese espacio a través de la realidad virtual y vivenciarlo en un nivel más. Y siempre, digamos, estamos hablando de niveles de BIM. Esto es un paso más. Esto va a pasar también, como está pasando todo esto, esto va a pasar también y bueno, es un camino más hacia el BIM. Así que era eso, simplemente muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la concurrencia. Espero no aburrirlos el día de hoy. Mi nombre es Diego Brito, soy ingeniero civil estructural y BIM Manager certificado de Graphisoft. Pertenezco a la empresa BIMit, que básicamente nos enfocamos a implementar BIM dentro de las empresas. Bueno, lo lógico sería empezar a definir BIM, empezar con eso, pero hoy no voy a tocar bien a fondo el concepto, ya lo definió anteriormente. Sí voy a hablar de otro concepto que es tan importante como lo anterior, lo mencionó indirectamente, pero vamos a meternos más en ese tema, y es el uso del OpenBIM. Capaz alguno escuchó hablar un poco del concepto, ¿alguien le escuchó algo? Nadie, ok, bien, allá al fondo. Siempre, en el fondo siempre hay alguien que escucha. Bueno, ¿qué es OpenBIM, ¿no? ¿Qué es? En realidad es una iniciativa de empresas líderes de software como son Nemetschek y Trimble. En realidad son grupos o corporaciones. Dentro de Nemetschek tenemos Archicad, que algunos cuantos la conocen, o el Plan, poco conocido. Dentro de Trimble lo más destacado es Tekla y seguramente muchos conocen SketchUp. ¿Bien? Es una herramienta bastante conocida. Ahora, esta iniciativa en realidad lo que usa lo que pretende es utilizar estándares y flujos de trabajo abiertos y universales que son brindados, por así decirlo, por una organización de nombre Building Smart International, que está compuesta por otras empresas, incluso las que mencioné anteriormente, y otras más, líderes en el mercado, empresas multinacionales, lógicamente,
Y lo que busca es estandarizar la forma de intercambio de información entre los distintos usuarios o distintas disciplinas que trabajen en esto de BIM en realidad. Lo que sí habrán escuchado quizá en la vuelta, si ponen BIM cada tanto aparece, es ese formato o ese nombre que se llama IFC. ¿Qué es un formato? Es un archivo que significa Industry Foundation Class. La verdad, creo que nadie sabe por qué se llama así, pero bueno. Y es el estándar más importante de esta organización, de Building Smart. No es el único, tiene varios. Cabe aclarar que es un estándar ISO, es la ISO 16739 del año 2013. Es un estándar abierto, transparente, o sea, cualquiera lo puede abrir. ¿Bien? De hecho, podríamos abrirlo en un archivo de bloc de notas y ver lo que dice. Ahora vamos a ver un breve. Es durable, significa que si dentro de 10 años en un programa de estos abro un archivo IFC, lo voy a poder abrir sin problemas. ¿Bien? Eso es importantísimo y lo más importante en realidad es que permite la interoperabilidad. Como lo mencionó Juan Pablo, entre Revit y Dialux, de la misma forma el formato IFC significa intercambio entre todas las plataformas BIM, en realidad. No es la única forma de intercambio, pero es la principal. Entonces, voy a detallar un poco más de este tema IFC. El esquema de clasificación. ¿Cómo funciona el hecho de que de un software definas cosas y de otro software entienda lo mismo? Entonces, se basa en un sistema estándar de clasificación en el que, por ejemplo, si en Archicad tenemos un muro, definimos un muro, lo exportamos a IFC. Esta exportación entiende que ese muro de Archicad tiene que tener una categoría de muro en este archivo IFC, que de hecho es eso que está ahí, IFC Wall. Y si nosotros llevamos eso, o sea, dentro de Revit importamos ese IFC, el programa entiende que eso es un muro y lo convertirá a un muro dentro de Revit. Y ese proceso es bidireccional. ¿Bien? Para darles un ejemplo de lo que les decía anteriormente, voy a abrir un archivo IFC justamente con el bloc de notas. Ahora, esta cosa horrible que ven acá es toda una estructura de hormigón que más adelante la van a ver. Es código abierto, cualquiera puede acceder. Y de hecho, si yo busco, por ejemplo, ese IFC Wall que les mencionaba, me aparece en algún punto. En cada línea está definido algún aspecto del modelo. ¿Bien? En términos reales es un formato sí un poco más pesado en tamaño por ser abierto, no es un formato convencional de los software que están comprimidos. No cualquiera lo puede abrir, solo lo puedes abrir con el software. Esto lo puedes abrir casi con cualquier software BIM. De hecho, con cualquiera deberías poder. Ahora más adelante les voy a mostrar ese ejemplito de cómo funciona. Bueno, siguiendo. Entonces, la forma de trabajar en IFC por lo general es la de modelo de referencia. Es un modelo que otro usa como una referencia o un XREF, como la mayoría de los que usa AutoCAD conoce. Pregunta, ¿cuántos usuarios de CAD 2D tenemos acá? O sea, o los demás no usan nada o usan algo BIM. ¿Es bueno eso? ¿Cuántos de BIM hay? Ninguno. Haga ya una. Bien, es algo. Bien. Entonces, lo importante de trabajar con este modelo de referencia es trabajar sin pérdidas de geometría y sobre todo sin pérdidas de información. Que eso es lo más importante de todo. Ahora, la realidad del mercado es que no tenemos solo una herramienta BIM, hay una variedad muy grande. Hasta ahora yo vengo, o más o menos tengo mapeado 180 software BIM y contando, son muchos, pero no se crean que todos hacen lo mismo y sirven para lo mismo. En realidad cada software sirve para una etapa específica del proyecto y para un uso específico dentro de la arquitectura, ingeniería y construcción. Es muy variado lo que hay. Entonces, justamente en esta variación hay que entender que el BIM que hace un arquitecto no es el mismo BIM que hace un ingeniero, un ingeniero mecánico, sanitario
eléctrico y ni siquiera es lo mismo que una constructora. ¿Por qué? Porque maneja conceptos o grados de información diferentes en realidad. De hecho, me pasó hace poquito nomás, hace un par de semanas, trabajando en un estudio, que le piden al estudio, dame tu modelo IFC. Bueno, aplaudo la iniciativa que le hayan pedido modelo IFC, pero hay una realidad. En el estudio se trabaja de cierta forma. ¿Bien? Se modela de cierta forma buscando cierto objetivo puntual de la empresa. Si ese modelo yo lo doy tal cual como lo generé, es muy probable que a la empresa constructora que le interese sacar metrajes, porque de hecho era así, es muy probable que ese modelo no le sirva al 100%. Va a tener que remodelar parte de ese elemento. Entonces, como ejemplo, para explicarlo, para que me crean, les traigo un pequeño ejemplo bien básico, simple. Es un concepto que en realidad en misma facultad me resonaba mucho. Es una estructura, bien, una estructura de hormigón, simple. Voy a generar un par de vistas y demás para que se vea, a ver. Entonces, el punto es que, como lo dijo Juan Pablo también, es cuestión de que la documentación, información sale mucho más rápido. De esta manera genero cortes, muevo los cortes, puedo generar alzados. Ahora lo van a ver un ejemplo mucho más mejor. Bueno, este lo voy a borrar. El punto es que piensen de esta manera. Yo como ingeniero estructural, de hecho hubo una época que sí estuve desempeñándome en ese rol, ¿cómo yo modelaría una estructura dentro de un software de esta categoría? ¿Cómo lo modelaría? Bueno, yo lo modelaría de esta manera. No mencioné, perdón, pero el software que estoy usando es ArchiCAD. ¿Okay? Entonces, yo modelaría la estructura así. ¿Por qué? Porque me queda más cómodo. ¿Por qué? Porque en realidad yo necesito sacar detalles de las vigas y necesito que las vigas vayan de pilar a pilar, la viga vaya entera, o sea, no se recorte con la losa de hormigón, y me sirve, de hecho, que el pilar vaya de nivel a nivel. De hecho, en el corte que estaba acá, cuando hablo de nivel a nivel, me refiero a esto. Dentro de estos software se definen niveles, ¿correcto? En este caso, mi nivel corresponde a lo que es cara superior de hormigón. Entonces, me conviene que esos pilares, como dije, vayan de nivel a nivel. ¿Qué pasa si una empresa constructora o un metrajista tiene que meter una estructura de estas características? ¿Qué dato es el que tiene que manejar? ¿Tiene que manejar el mismo modelo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien le pasó? ¿No? Bueno, en realidad no. El metrajista necesita metrar de otra manera. En realidad va a metrar, no sé si perciben la diferencia, pero en realidad el pilar se va a cuantificar entre losas, ya ahí hay una diferencia en volúmenes de hormigón, mientras que la viga en realidad podría ser entera, no lo sé. Eso, la verdad, no me acuerdo, perdón. No me fue mal en la clase de costos de facultad, no digo nada. Bueno, pero saltando en la siguiente fase, el que construye. ¿Qué necesita el que construye? ¿Alguien sabe? ¿Alguien acá que se dedica a la construcción? No sé para qué pregunto, si me van a decir que no. El de que construye es otra historia, porque el que construye necesita llenar pilares de cara superior de losa, básicamente, a fondo de viga, porque son dos etapas. Y después llena el resto, o sea, de fondo de viga a cara superior de losa. Son dos llenados distintos. Entonces necesita, en términos de metraje, manejar grados de información diferentes, modelos diferentes. Bien, ¿entienden la idea? ¿Alguien no entendió? ¿Puede preguntar? ¿Todos entendieron? Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos tres modelos distintos, tres situaciones distintas. ¿Cómo solucionamos ese problema? Porque en realidad yo tendría que darle el modelo a otra persona, tendría que remodelar todo, o en el peor de los casos tendría que hacer todo el modelo de vuelta, pero tendría que ser todo un trabajo, todo un proceso. Bueno, acá es cuando es importante entender, es donde el concepto de BIM, me parece a mí, o yo lo entiendo así, empieza a adquirir valor. Es un tema de ponerse de acuerdo. ¿Cómo vamos a modelar, cómo vamos a generar la información
para evitar ese retrabajo que puede existir en todo ese ciclo. Bien, hablé de 3 individuos, básicamente ingeniero estructural, metrajistas, constructores. Casi son lo mismo, pero no. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, acá es donde aparece el rol del BIM Manager, en realidad. Que es esa persona encargada de coordinar, gestionar y planificar todo este proceso. Acá donde se vuelve relevante las herramientas que se usan, los procesos que se adoptan, son muchas cosas que inciden de cómo trabajar. Lo interesante es que, justamente dependiendo de la herramienta que se use, nosotros podemos tomar mecanismos que nos faciliten el trabajo de usuario a usuario. En este caso, simplemente dentro de ArchiCAD lo que hago es cambiarle la asignación de un material por otro y listo, ya eso le sirve para sacar metrajes a que construye. Bien, separa las dos cosas. Repito, para lograr esto se requiere planificar. Bien, eso es importante. A ver en qué estaba. Bien. Esta gráfica justamente es lo que detalla lo que acabo de explicar. Entre esos saltos que ven en las gráficas de abajo son los saltos que se dan en el intercambio de información entre una persona y otra. Bien. Cada uno requiere niveles de información distinta y eso puede generar esos desperdicios de trabajo. Lo que tiene que tratar el BIM Manager o todos los que se ponen, estos individuos que se ponen de acuerdo, es tratar de que toda esa curva tenga un movimiento más continuo, más suave. No siempre se puede lograr de esa manera, pero lo que hay que sí es minimizar el desperdicio de trabajo. Porque esto de BIM opera en varios grados, no es solo reducir costos a nivel de materiales, sino reducir desperdicio de tiempo de trabajo. Bueno. Siguiendo, cómo opera todo esto de IFC, básicamente, que es lo que estaba hablando, ¿no? De interoperar entre distintas disciplinas. Entonces, acá tengo un modelo arquitectónico bastante simple que, bueno, plagié de un estudio, que como no hay nadie acá no me van a decir nada, no pasen ese video. Voy a hacer un orbit de esto, acá. Solo para que lo vean, nada. Bien. Es un modelo arquitectónico, solo arquitectura. Ahora, dentro de la planta, lógicamente yo puedo generar distintos tipos de documentos como fachadas, cortes, por ejemplo, se me da ¿vieron la fachada Simplemente la voy a mover a este lugar. La traigo por acá. Y le voy a hacer un mirror. Y si bien ahora debería seguir fachada oeste, el programa no es tan inteligente, esa parte de la inteligencia la pone uno. Tenemos todo lo que es fachada, podemos generar todo lo que es cortes. No sé si por ahí, acá tengo un corte que es el que voy a usar en el ejemplo. Acá. Tenemos cortes, tenemos toda la información ahí. Como bien lo dijeron, tenemos ahora documentación coordinada. Si hay algo que se sale del lugar, hay algo que está mal, se mueve algo, todos los documentos, todas las vistas, todo se actualiza, va a estar todo en orden, los metrajes, las planillas, todo va a estar correcto. Ahora, ¿qué pasa si recibimos un modelo de otra persona? En este caso tenemos un arquitecto y recibe información, modelo BIM, IFC, de otro usuario. En este caso, para hacerla muy fácil, de un ingeniero estructural. Bien. Aunque no crean, hay una estructura metida adentro que viene de un archivo IFC, que en realidad sería prudente que lo colocara acá. Entonces, básicamente, vengo acá, external, placeholder link, elijo el archivo. Este es un archivo IFC, no sé si no se ve ahí, pero a ver si aguarden un segundo. Bueno, en este caso coloco el archivo, le digo dónde va, básicamente. Esto es otra de las cosas que se tiene que presetear, planificar de antemano. ¿Dónde están los orígenes? ¿Dónde están los ceros del proyecto? Realmente hay que planificarla previamente.
Entonces lo que queda es llevar al origen correcto. Yo ya hice trampa y ya lo tengo colocado, así que no lo voy a hacer en vivo para ganar tiempo. Y volviendo acá a la coordinación, como les decía, acá en realidad tengo una estructura que voy a ir apagando las distintas capas del programa que se maneja con un sistema de layers, y ven cómo la estructura está ahí metida. Ahora, si yo marco todo es como una especie de bloque solo. Esto es mi modelo de referencia de estructura. ¿Bien? Yo no lo modifico. De hecho, no lo puedo modificar en este programa. El que lo modificará será el que lo hizo, o sea, el ingeniero estructural. A tristeza de algunos que a veces cambian los planos de algún asesor. Escuché por ahí, no sé, me llegó el rumor. Bueno, volviendo a este tema, entre muchas cosas de las que puedo hacer, como le dije, dentro de este modelo, acá tengo parte de información filtrada, pero en realidad lo que sí tengo es la estructura metida dentro. Bien, ahí la ven. Una curiosidad que sí quiero destacar, voy a acercar, a ver, se ve. ¿Qué? ¿Notan algo del muro? ¿Alguien se anima a decirme si nota algo mal en el muro? No está teniendo en cuenta la viga, el muro está entero, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? O sea, no está teniendo en cuenta lo que es la viga de hormigón, sería lo negro. Bueno, una característica es la que tiene también ArchiCAD, dentro de las que le da mucha flexibilidad, es manejar y controlar la unión de los materiales. De la misma forma que yo hoy controlé cómo podía alterar la unión entre vigas y pilares, acá puedo hacer algo parecido. Entonces, básicamente lo que hago ahora es cambiar esa forma de vincularse los elementos. Entonces ahora tengo justamente un muro al cual se le está recortando la viga estructural. Y así sucesivamente. ¿Esto por qué es importante? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. Bueno, esto es importante porque me cambia mucho los metrajes, las cuantificaciones, cubicaciones, como le quieran llamar. En este caso, obviamente, que esta viga de 35 centímetros no me cambia en nada, pero si tuviera una estructura más compleja con elementos estructurales más densos, cambia totalmente los metrajes de cerámicos, por ejemplo, de ladrillos, de cholos, rejillones, lo que sea. Bien. De hecho, bien, ahí se ha detallado cómo funciona la estructura. Quizás ahí si marco se nota que no se solapa tanto. Bueno, en conclusión, lo que sí quería transmitir hoy, aparte del tema de OpenBIM, es cómo operar a través de estas herramientas abiertas. Porque el desafío con lo que nos vamos a encontrar en los próximos años es que muchos usuarios, que no todo está polarizado en ArchiCAD y Revit, sino que hay otros más. De hecho, en el evento de la FADU apareció una empresa de steel framing que utilizaba otra solución. ¿Y cómo vincular, creo que era Vertex el programa, cómo vincular esas herramientas a todo esto? Porque si no, dejamos información descoordinada. Bueno, no importa. ¿Me entendieron? Está, listo. El tema es que en el momento que se pasa a AutoCAD, toda esta información, toda esta riqueza que se le metió a los modelos, se pierde. Entonces, por eso es importante estos formatos abiertos para facilitar el flujo de trabajo y la interacción entre cualquier disciplina, entre cualquier usuario, entre cualquier fase de ciclo de vida del proyecto. Bueno, ese era el mensaje de hoy. Espero que les haya servido de algo. Pero bueno, muchas gracias. Al final.